Salmo 23. La seguridad del pastor y la paz del rebaño. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos y amados de toda la Biblia. Sus palabras han traído consuelo a millones de personas a lo largo de la historia, en momentos de alegría y en tiempos de angustia. En solo 6 versículos, David encapsula la esencia de la relación entre Dios y su pueblo, presentándolo como un pastor amoroso que cuida, protege y guía a sus ovejas. Aunque este salmo es breve, su profundidad espiritual es inmensa. Nos habla de provisión, dirección, descanso, restauración, protección y comunión con Dios. Cada versículo está cargado de significado y al reflexionar sobre él, podemos encontrar fortaleza, consuelo y esperanza para cualquier circunstancia de la vida. A continuación, exploraremos este salmo versículo por versículo, desglosando su significado y aplicándolo a nuestra vida diaria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David inicia este salmo con una de las declaraciones más poderosas y reconfortantes de toda la Escritura. Aquí, él presenta a Dios como su pastor personal. Esta imagen es profunda porque en la cultura de la época, los pastores eran responsables de guiar, alimentar, proteger y cuidar de sus ovejas. Al decir, el Señor es mi pastor, David está reconociendo su total dependencia de Dios. En la Biblia, los seres humanos son comparados con ovejas, y esto no es un cumplido. Las ovejas son animales indefensos, propensos a perderse, incapaces de defenderse por sí mismos. Necesitan un pastor que las guíe y proteja. Lo más impactante de esta afirmación es la palabra mí. David no dice simplemente, el Señor es un pastor, sino mi pastor. Esto nos muestra que Dios no es solo un guía para el mundo en general, sino que se involucra personalmente con cada uno de sus hijos. La segunda parte del versículo es una consecuencia directa de la primera. Nada me faltará. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades o pruebas, sino que Dios suplirá cada necesidad según su perfecta voluntad. Cuando confiamos en Dios como nuestro pastor, podemos descansar en la seguridad de que Él nos proveerá todo lo que necesitamos, tanto material como espiritualmente. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo describe el cuidado tierno y amoroso de Dios. Un buen pastor conduce a sus ovejas a lugares donde pueden encontrar alimento y descanso. La frase delicados pastos representa provisión y sustento espiritual. Dios no solo nos da lo básico para sobrevivir, sino que nos lleva a pastos verdes, lugares donde podemos ser alimentados abundantemente con su palabra y su presencia. Aguas de reposo nos habla de paz y restauración. En tiempos de estrés y angustia, Dios nos lleva a lugares donde podemos ser renovados. El agua, en la Biblia, también simboliza el Espíritu Santo, que refresca y restaura nuestras almas cuando estamos cansados. Este versículo nos recuerda que Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que también nos provee descanso y paz en medio de las tormentas de la vida. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí vemos otra dimensión del cuidado de Dios, la restauración y la guía. El verbo confortar implica sanidad, renovación y fortaleza. Hay momentos en la vida en los que nuestra alma se cansa, se agota o incluso se siente rota. Pero Dios, como nuestro pastor, restaura nuestra alma, nos renueva y nos fortalece para seguir adelante. Me guiará por sendas de justicia. Significa que Dios no solo nos restaura, sino que también nos muestra el camino correcto por el cual debemos andar. El mundo está lleno de caminos equivocados, pero cuando seguimos al buen pastor, Él nos guía en la dirección correcta.
El motivo por el cual Dios hace esto es por amor de su nombre. En otras palabras, Dios es fiel a su carácter y a sus promesas. Él no nos abandona porque su nombre y su gloria están en juego. Esto significa que podemos confiar plenamente en su guía, porque su fidelidad no depende de nuestras acciones, sino de su propia naturaleza santa y amorosa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es uno de los versículos más consoladores de toda la Biblia. El valle de sombra de muerte representa los momentos más oscuros y difíciles de la vida. Todos, en algún momento, pasamos por valles de enfermedad, dolor, pérdida, incertidumbre o aflicción. Pero la promesa de Dios es que no estamos solos en esos valles. David no dice que Dios evitará que pasemos por el valle, sino que Él estará con nosotros en medio de él. La vara y el cayado son herramientas que el pastor usa para proteger y guiar a sus ovejas. La vara es un instrumento de defensa con el cual el pastor ahuyenta a los depredadores. El cayado, con su extremo curvado, se usa para rescatar y dirigir a las ovejas cuando se desvían. El silencio de Dios y la perseverancia en la fe. David continúa su lamento diciendo que clama de día y de noche, pero no recibe respuesta. A pesar de esto, en los versículos siguientes hace algo notable. Afirma la santidad y fidelidad de Dios. Aquí vemos una clave espiritual fundamental. Aunque no entendamos el silencio de Dios, debemos seguir confiando en su fidelidad. La fe no se basa en lo que sentimos en el momento, sino en la verdad de quién es Dios en nuestra vida. Esto significa que cuando atravesamos tiempos difíciles, no debemos basar nuestra relación con Dios en nuestras emociones o circunstancias. El carácter de Dios es inmutable y su fidelidad no depende de lo que vemos o sentimos en el presente. El desprecio y la burla del justo. En la siguiente sección, el salmista describe cómo es despreciado y ridiculizado por quienes lo rodean. Sus enemigos se burlan de él, diciendo: «Confió en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía». Esta escena es una descripción exacta de lo que sucedió en la crucifixión de Cristo. Mateo 27:39 a 43 relata cómo los líderes religiosos y los espectadores se burlaban de Jesús de la misma manera. Esto no es coincidencia, sino una prueba más de que este salmo es una profecía directa del sacrificio del Mesías. Aquí encontramos una realidad profunda. Aquellos que confían en Dios a menudo enfrentarán el desprecio del mundo. Jesús mismo nos advirtió que seríamos perseguidos por nuestra fe. Sin embargo, este salmo nos enseña que la burla de los hombres no determina nuestra identidad ni nuestro destino. Dios es quien tiene la última palabra. La cercanía de Dios en la infancia y la confianza del justo David recuerda que desde su nacimiento Dios ha sido su refugio. Esto es un contraste interesante con su clamor inicial de abandono. Aquí vemos otra clave espiritual importante. Aunque en ciertos momentos sintamos que Dios está distante, debemos recordar cómo nos ha sostenido en el pasado. Este principio es clave para nuestra vida de fe. Cuando atravesemos pruebas, debemos hacer memoria de la fidelidad de Dios en el pasado. Esto nos fortalecerá y nos ayudará a perseverar en medio de la dificultad. La descripción del sufrimiento físico y espiritual. El salmista continúa describiendo su sufrimiento con imágenes impactantes. Se siente como un gusano, sin valor. Sus huesos están dislocados. Su lengua está seca, pegada a su paladar. Sus manos y pies han sido perforados. Sus enemigos echan suertes sobre sus ropas.
Todos estos detalles tienen un cumplimiento exacto en la crucifixión de Jesús. La precisión de esta profecía es asombrosa y nos muestra que el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue un accidente, sino parte del plan redentor de Dios desde el principio. Aquí encontramos un mensaje poderoso. Dios es soberano incluso en el sufrimiento. Jesús no sufrió en vano. Su sacrificio trajo salvación al mundo. De la misma manera, nuestro dolor y pruebas pueden ser utilizados por Dios para su gloria y propósito eterno. El clamor por la liberación y la respuesta de Dios. Después de describir su dolor, el salmista clama nuevamente a Dios pidiendo ayuda. Lo impresionante es que el tono del salmo cambia radicalmente en este punto. De repente, el salmista proclama que Dios ha escuchado su oración y ha respondido. Esto nos muestra que el sufrimiento no es el final de la historia. La victoria y la restauración llegan para aquellos que confían en el Señor. En nuestra vida, esta verdad es clave. Las pruebas son temporales, pero la fidelidad de Dios es eterna. No importa cuán oscuro sea el valle que atravesamos, Dios traerá restauración y gozo en su tiempo perfecto. La alabanza y la victoria final. El salmo concluye con un estallido de alabanza. Lo que comenzó con un grito de angustia termina con una proclamación de triunfo. El salmista declara que toda la tierra conocerá al Señor y que las generaciones futuras hablarán de su justicia. Aquí encontramos una profecía del Evangelio. La obra redentora de Cristo en la cruz no solo afectó a Israel, sino a todas las naciones. Este salmo nos deja una enseñanza fundamental. El sufrimiento no tiene la última palabra, sino la redención de Dios. Si estás pasando por una prueba, recuerda que Dios es fiel y que, así como Cristo pasó del sufrimiento a la gloria, tú también experimentarás su victoria. Este Salmo 22 nos revela la profundidad del sacrificio de Cristo y la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Nos enseña que el dolor es real, pero la restauración de Dios es segura. Que esta reflexión fortalezca tu fe y te ayude a confiar en que Dios tiene la última palabra en cada situación de tu vida. David declara con firmeza que, debido a su confianza en Dios, no será conmovido. La estabilidad de su reinado no depende de alianzas políticas o de la fuerza de su ejército, sino de la misericordia de Dios. Aquí encontramos una lección crucial para nuestra vida. Si ponemos nuestra confianza en Dios y no en las circunstancias o en nuestras propias fuerzas, podremos permanecer firmes sin importar las pruebas que enfrentemos. A partir de este punto, el tono del Salmo cambia. Si en los versículos anteriores se hablaba de la bendición de Dios sobre el rey, ahora se proclama el juicio contra sus enemigos. Dios no solo bendice a los justos, sino que también trae justicia sobre los malvados. David describe cómo la mano de Dios alcanzará a todos los enemigos. La mano y la diestra de Dios representan su poder y autoridad para ejecutar justicia. Aunque los enemigos del Señor pueden parecer fuertes por un tiempo, su destino final es la derrota. La imagen del horno de fuego es una de las más impactantes del Salmo. Nos recuerda el juicio severo de Dios contra el pecado y la rebelión. A lo largo de la Biblia, el fuego simboliza purificación y juicio. En este contexto, el fuego representa la ira de Dios contra aquellos que han rechazado su autoridad. Esto es un recordatorio solemne de que Dios es paciente, pero también es justo. Quienes persisten en la maldad y rechazan su amor, enfrentarán el juicio eterno. David continúa describiendo cómo Dios destruirá completamente a los impíos, eliminando incluso su descendencia. Esta declaración es fuerte,
pero refleja un principio importante. El mal no tiene futuro en el reino de Dios. Aunque por un tiempo parezca que los perversos prosperan, su final está sellado. En contraste, los justos dejan un legado de bendición que perdura por generaciones. Los enemigos de Dios han tramado el mal, pero no prevalecerán. Este versículo nos recuerda que aunque el enemigo haga planes en contra de los hijos de Dios, esos planes nunca tendrán éxito a largo plazo. Esto debería darnos confianza en tiempos de dificultad. Cuando nos enfrentamos a injusticias o ataques, podemos estar seguros de que Dios es nuestro defensor y los planes del enemigo nunca prosperarán contra nosotros. El Salmo continúa con la imagen de Dios poniendo en fuga a los impíos. No solo serán derrotados, sino que huirán en vergüenza y confusión. La justicia divina es total y definitiva. Finalmente, el Salmo concluye con una proclamación de alabanza. David no solo reconoce la justicia y el poder de Dios, sino que también responde con adoración. La única respuesta adecuada al poder y la grandeza de Dios es rendirse en alabanza y exaltación. Este salmo nos deja enseñanzas profundas sobre la relación entre Dios y su pueblo. Nos recuerda que toda victoria proviene del Señor, que Dios bendice a aquellos que confían en Él, que el mal nunca prevalecerá y que nuestra respuesta debe ser una vida de adoración y gratitud. Al reflexionar sobre este salmo, debemos preguntarnos: ¿reconocemos a Dios como la fuente de nuestras victorias? ¿Confiamos en su justicia incluso cuando enfrentamos adversidad? ¿Vivimos con un corazón agradecido y en adoración constante? Si aprendemos a aplicar estas verdades en nuestra vida, podremos vivir con paz, seguridad y gozo, sabiendo que Dios está a nuestro favor y que su justicia es eterna. Salmo 22. El clamor del justo y la victoria de Dios. El Salmo 22 es una de las porciones más impactantes de toda la Escritura. Escrito por el rey David, este salmo trasciende su experiencia personal y se convierte en una profecía mesiánica asombrosa que describe con gran detalle el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, siglos antes de que ocurriera. De hecho, muchas de las palabras expresadas en este salmo fueron pronunciadas por Jesús mismo durante su crucifixión. Este salmo se divide en dos partes principales. En la primera, vemos el sufrimiento y la angustia del justo, quien clama a Dios en medio del abandono y la burla de sus enemigos. En la segunda, hay un giro radical y el salmista proclama la victoria de Dios, exaltando su fidelidad y salvación. Esta estructura nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino que Dios tiene la última palabra y trae redención a su pueblo. Vamos a explorar cada parte en detalle, extrayendo lecciones espirituales y aplicándolas a nuestra vida. El clamor del abandonado, un grito de angustia. El salmo comienza con una de las frases más impactantes y conocidas de toda la Escritura. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras no solo reflejan el sufrimiento de David en un momento de profunda angustia, sino que también fueron pronunciadas por Jesús en la cruz. Mateo 27:46. Aquí vemos un claro vínculo mesiánico, en el que el Espíritu de Dios inspiró a David a escribir sobre el sufrimiento del Mesías mucho antes de que ocurriera. El Salmo 21 es un canto de victoria y gratitud a Dios. Escrito por el rey David, este salmo es una celebración del favor divino, de cómo Dios responde a la oración de su ungido y le concede el triunfo sobre sus enemigos. Se podría considerar como una continuación del Salmo 20, donde se pide ayuda a Dios antes de una batalla. En el Salmo 21, la batalla ha sido ganada y el rey,
Alaba al Señor por su fidelidad. Este salmo es importante porque nos muestra el corazón de gratitud de un verdadero líder, el poder de la confianza en Dios y la seguridad en la justicia divina. A lo largo de esta reflexión, exploraremos su significado, cómo se aplica a nuestra vida y cómo podemos vivir en la certeza de la victoria que Dios nos da. El Salmo 21 es un salmo real, es decir, un himno de alabanza que se enfoca en el Rey y su relación con Dios. Se cree que fue escrito por David después de haber experimentado una victoria significativa en la guerra. En el contexto de la cultura hebrea, los reyes de Israel eran vistos como siervos de Dios, ungidos para cumplir su voluntad en la tierra. Aunque tenían autoridad, su verdadero poder y éxito dependían de la bendición divina. David, como rey, entendía que sin Dios nada podía lograr. El agradecimiento del rey por la victoria concedida por Dios, la proclamación de juicio contra los enemigos de Dios, la conclusión con una exaltación al poder y gloria de Dios. Este canto de victoria nos enseña principios eternos sobre la relación entre Dios y su pueblo, sobre cómo el Señor honra a aquellos que confían en Él y les otorga estabilidad, gozo y protección. También nos muestra el destino inevitable de aquellos que se oponen a Dios y a su propósito, dejando claro que, aunque los impíos parezcan prosperar por un tiempo, su ruina es segura. Desde el inicio, el Salmo refleja el corazón de gratitud de David. No está celebrando su propia astucia o habilidad militar, sino que exalta a Dios como la fuente de su éxito. Su gozo no radica en su poder como rey, sino en la salvación y la ayuda que ha recibido de Dios. Esta actitud nos enseña que el verdadero gozo no se encuentra en nuestras propias capacidades, sino en la fidelidad y gracia de Dios. Dios no solo le ha dado la victoria, sino que también ha respondido sus peticiones. David afirma que el Señor ha concedido el deseo de su corazón, sin negarle lo que ha pedido. Esto nos recuerda que Dios es un Padre amoroso, que escucha nuestras oraciones y nos da lo que necesitamos en su perfecto tiempo y voluntad. Una de las imágenes más bellas de este salmo es la de Dios saliendo al encuentro del rey con bendiciones. No es el rey quien persigue la bendición, sino que Dios mismo se adelanta para derramar su favor sobre él. Esta escena es un reflejo de la gracia. David sigue y nos deja sin aliento. La voz de Jehová derrama llamas de fuego. ¡Aleluya! No solo truena ni quiebra, también enciende. Su voz es como fuego, como llama viva que consume la escoria, que purifica, que arde en nuestros huesos. ¿Recuerdas a Jeremías? Él dijo: tu palabra fue en mi corazón como fuego ardiente. Iglesia, cuando Dios habla, algo se enciende dentro de ti. No puedes seguir igual. Su palabra te sacude, te transforma, te impulsa. Dice también: la voz de Jehová hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Oh sí, hasta el desierto, ese lugar seco, estéril, silencioso, tiembla ante su voz. Eso significa que no importa cuán seco esté tu entorno, cuán árido esté tu corazón, si la voz de Dios llega, algo se moverá, algo será removido, algo cobrará vida. Y continúa: la voz de Jehová desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama gloria. Eso es lo que hace su voz. Desnuda, revela, expone. No hay nada oculto delante de él, pero también llena su templo de gloria. Ahí está la clave. Cuando su voz resuena, cuando su gloria se manifiesta, la única respuesta es adoración. En su templo, en su casa, en su pueblo, todo proclama gloria. No murmuración, no duda, no temor. Gloria, gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Y para cerrar con broche de oro, David dice: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como Rey para siempre. ¡Qué palabra tan poderosa!
En medio del diluvio, símbolo del juicio, del caos, de la tormenta, Jehová preside. No pierde el control, no se desestabiliza, no se esconde. Él reina. Él se sienta como rey, no por un rato, no por una temporada, sino para siempre. Esto debe darte paz, hermano, hermana, porque aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta ruja, Dios está en su trono y todo está bajo su soberanía. Y David termina con una promesa gloriosa. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aleluya, qué cierre tan majestuoso. El mismo Dios cuya voz hace temblar montes y partir cedros, le da poder a su pueblo. No estamos solos, no estamos débiles. Tenemos el poder de lo alto. Y no solo poder, sino también paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amada Iglesia, el Salmo 29 es una revelación de la gloria del Dios que adoramos. Su voz no es un susurro débil, es un trueno de autoridad, un fuego purificador, un río de poder. Él gobierna sobre el caos, se manifiesta en su templo y le da a su pueblo lo que necesita, poder y paz. Hoy te invito a escuchar su voz, a rendirte ante su majestad, a proclamar con todo tu ser: gloria, gloria, gloria sea al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sabio, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada Iglesia del Señor, pueblo santo, redimido por la gracia y levantado por su mano poderosa, hoy nos reunimos en el Espíritu para contemplar una de las más hermosas expresiones de gratitud, restauración y victoria que nos regala la palabra de Dios. Hoy, el Espíritu nos conduce al Salmo 30, un cántico lleno de vida, de testimonio, de alabanza desbordante. Este salmo no es solo una oración, es una historia contada desde el alma. Es el testimonio de un hombre que estuvo al borde del abismo, pero fue levantado por la misericordia de Jehová, escrito por el rey David para la dedicación de la casa. Este canto refleja lo que ocurre cuando un corazón quebrantado es tocado por la gracia divina, y comienza con una declaración gloriosa: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Aleluya. Mira la fuerza de estas palabras. No empieza con quejas ni súplicas, sino con gratitud. David levanta su voz no para pedir, sino para exaltar. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó, lo exaltó desde el polvo, desde la desesperación, y no permitió que sus enemigos se burlaran de él. Eso es lo que hace nuestro Dios. Él no permitirá que el enemigo tenga la última palabra en tu vida. Cuando parece que todo está perdido, cuando las voces contrarias celebran tu caída, Jehová se levanta como tu defensor y dice: hasta aquí. Y Él te restaura, te pone en alto y silencia al adversario. Luego David testifica: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Qué poderoso es esto. No dice: me consolaste o me acompañaste, aunque Dios también hace eso, sino me sanaste. Hermano, hermana, el Dios al que servimos es un Dios que sana, no solo el cuerpo, sino el alma, el corazón roto, la mente atormentada, las emociones heridas. ¿Y qué hizo David? Clamó. No se encerró en su dolor, no se conformó con el sufrimiento, clamó. Y esa es la clave. No guardes tu quebranto, no te calles en tu tristeza. Clama a Jehová, y Él te sanará. Luego dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Escucha esto. David no está hablando metafóricamente. Y David no se queda en lo personal, piensa también en el pueblo. Dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Gloria a Dios.
Él reconoce que no solo él tiene acceso a esa protección, sino todo el pueblo de Dios. Iglesia, tú también puedes correr a ese refugio. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuán grandes sean tus enemigos, si Jehová es tu fortaleza, no serás sacudido. Y termina con una súplica profética. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastóralos y susténtalos para siempre. Qué corazón de pastor tenía David. Él no solo pensaba en sí mismo, sino en la salvación, la bendición, el sustento de toda la nación. Él clama para que Dios los pastoree, porque sabe que si el Señor guía, el pueblo no se perderá, y pide que los sustente para siempre, no por un momento, sino en cada temporada, en cada lucha, en cada desierto. Amada Iglesia, el Salmo 28 es un mapa espiritual. Nos enseña a clamar con humildad, a confiar con firmeza, a alabar con gozo y a pedir con compasión. Es un puente entre la desesperación y la fe, entre la súplica y la alabanza. Nos recuerda que Dios escucha al que clama, fortalece al que confía, protege al que se refugia en Él y bendice a su pueblo con amor eterno. Hoy, más que nunca, levanta tu voz, alza tus manos, declara como David: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Y canta con libertad, porque Él te ha oído y ya ha enviado ayuda desde su trono. Bendito sea Jehová por siempre. Amén y amén. Amada Iglesia del Dios viviente, pueblo redimido por su sangre, hombres y mujeres de fe. Hoy nos adentramos en uno de los salmos más majestuosos de la Escritura, un canto que no solo exalta la gloria de Dios, sino que nos revela el poder imponente de su voz, la grandeza de su presencia y la autoridad irresistible de su trono. Hoy, el Espíritu nos guía a meditar en el Salmo 29, una proclamación profética que nos llama a contemplar la gloria de Dios como nunca antes. Este salmo, escrito por el rey David, no es una súplica ni un lamento, es una exaltación, es una visión gloriosa del poder sobrenatural de nuestro Dios, y comienza con una orden celestial: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Aleluya. Aquí no está hablando a los incrédulos ni a los indiferentes, sino a aquellos que reconocen a Dios, a los que caminan con Él, a ti y a mí. El Señor nos dice: dame la gloria que merezco, reconoce mi poder. No porque Él necesite nuestra alabanza para ser Dios, sino porque nuestra alma necesita adorarlo para vivir. Y continúa: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¡Qué declaración! No adores con mediocridad, no alabes con ligereza. Dale la gloria debida, la que le corresponde por ser Rey, Creador, Salvador y Señor. Adóralo en santidad, no solo con palabras bonitas, sino con un corazón consagrado, con manos limpias, con vida entregada. La adoración verdadera nace del Espíritu y se expresa en pureza. Y luego David nos lleva a una revelación poderosa. La voz de Jehová está sobre las aguas. Escucha esto, Iglesia. Aquí comienza la descripción poética y profética del poder de la voz de Dios. Y no está hablando de una voz cualquiera, sino de una voz que gobierna la creación, una voz que estremece lo visible e invisible. Dice que su voz ruge sobre las aguas, y esto nos recuerda al Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Su voz no solo suena, su voz crea, ordena, libera. Oh, cuán gloriosa es la voz del Altísimo. David continúa: truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Él truena. Su voz no es débil ni tímida. Cuando Él habla, el universo escucha. Cuando Él emite su palabra, los mares se someten, los vientos se detienen, los demonios tiemblan, los corazones se quebrantan. Y sigue:
La voz de Jehová es poderosa. La voz de Jehová es majestuosa. Oh, cuánto necesitamos esta voz en nuestras vidas. Hay muchas voces en el mundo. Voces de miedo, voces de ansiedad, voces de mentira. Pero solo la voz de Jehová tiene poder para romper cadenas, para traer paz al caos, para levantar al caído. ¿Estás escuchando su voz, iglesia? ¿Estás afinando tu oído al cielo? Y ahora David comienza a describir el impacto físico de la voz de Dios. La voz de Jehová quebranta los cedros. Quebranta Jehová los cedros del Líbano. ¡Qué impresionante! Los cedros del Líbano eran árboles imponentes, símbolo de fuerza y majestad natural, pero ante la voz de Dios se quiebran como ramas secas. ¿Qué te dice esto? Que no hay nada tan fuerte, tan alto, tan firme en lo natural, que no pueda ser sacudido por la palabra del Señor. ¿Tienes montañas en tu vida? ¿Obstáculos que parecen inamovibles? La voz de Jehová los quiebra. No hay fortaleza que permanezca ante su poder. Amada congregación del Señor, pueblo escogido, linaje santo, escuchen esta palabra que hoy el Espíritu Santo quiere plantar en lo más profundo de nuestro ser. Hoy nos reunimos, no solo como oyentes, sino como adoradores sedientos de verdad, para meditar extensamente en un salmo que resuena con integridad, con fervor, con clamor de justicia, el Salmo 26. Aquí vemos nuevamente al rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, levantar su voz, no con arrogancia, sino con una confianza firme en el Señor, y empieza diciendo: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Qué declaración tan osada y a la vez tan honesta. No es una jactancia, no es autojustificación, sino un llamado a Dios para que escudriñe lo más íntimo de su ser. ¿Quién se atreve hoy a decirle a Dios: Júzgame? Solo aquel que ha caminado con sinceridad, con temor de Dios, con un corazón transparente. David no está diciendo que es perfecto, sino que su andar ha sido íntegro, que ha vivido de cara a Dios, sin doblez, sin máscaras, sin hipocresía. Y luego afirma: he confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear. Oh, cuántos hoy en día confían a medias. Un día creen, y al siguiente dudan. Un día oran, y al siguiente se desesperan. Pero David declara una fe firme, una confianza que no se tambalea, aun cuando todo alrededor se sacude. Esta clase de confianza no nace de la comodidad, sino de la intimidad con Dios, de conocer su carácter, su fidelidad, su justicia. Por eso sigue diciendo: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Gloria a Dios por los que desean vivir a la luz, sin nada oculto, sin doble vida, porque cuando tú puedes decirle a Dios que te examine, es porque estás dispuesto a cambiar, a ser moldeado, a vivir en santidad. Esta es una oración de rendición, una invitación al Espíritu Santo para que entre y remueva todo lo que no glorifica a Dios en nosotros. ¿Qué necesidad tenemos hoy de creyentes así? No religiosos, sino sinceros, no perfectos, sino dispuestos a ser transformados. David continúa: porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Aleluya. No camina por emociones, no por lógica humana, no por la cultura del momento, sino por la verdad de Dios. Y esa verdad es la única que puede sostenernos cuando los vientos soplan fuerte. David no está diciendo que no ha fallado nunca, sino que ha elegido vivir bajo el gobierno de la palabra. Y entonces hace una separación clara. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Esto, hermanos, nos llama a vivir con discernimiento. No podemos caminar en integridad si constantemente nos estamos uniendo en comunión con aquellos que practican el engaño, la maldad o la injusticia.
justicia. No se trata de juzgar, sino de proteger nuestra alma. David sabe que el que camina con sabios, sabio será, pero el compañero de necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. ¿Cuántos hoy están luchando espiritualmente simplemente porque no han roto alianzas que contaminan? Y él continúa: aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. David no solo evita, sino que aborrece. Tiene una postura clara, definida, firme contra la maldad. Esto no es odio hacia las personas, sino un celo santo contra el pecado. ¿Y por qué lo hace? Porque ama la presencia de Dios. Dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar. Oh Jehová, qué imagen tan poderosa. Lavar las manos es símbolo de pureza, de limpieza interior, reflejada en la conducta externa. Él no quiere acercarse al altar con las manos sucias de engaño, de injusticia, de pecado oculto. Oh, si tan solo el pueblo de Dios comprendiera esto, que el altar es sagrado, que la adoración requiere santidad, que no podemos ofrecer a Dios una alabanza verdadera mientras abrazamos el pecado en secreto. Luego David dice con gozo, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Cuando uno vive en integridad, puede alabar con libertad, con alegría, con sinceridad. Su boca está limpia, no habla doble, no adora con una lengua y murmura con la otra. Él no quiere simplemente cantar, quiere exclamar, quiere testificar, quiere proclamar públicamente lo bueno que Dios ha sido con él. Eso es verdadera adoración. Y entonces dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Esto es lo más profundo del corazón de David. Él no busca solo las bendiciones de Dios, sino su presencia. Ama la casa de Dios, no porque sea un edificio, sino porque ahí mora la gloria, el peso divino, la santidad del Altísimo. Amas tú la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Anhelas estar donde Él está. David sí, y por eso su vida fue diferente, marcada, ungida. Gloria a Dios, amada Iglesia. Hoy el Espíritu Santo nos conduce a detenernos largamente en un pasaje que no solo consuela, sino que también instruye, corrige y transforma, el Salmo 25. Este no es un salmo para leer a la ligera, es una oración profunda, rica en sabiduría, que brota de lo más hondo del corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David, un adorador, un guerrero, un pecador perdonado, nos abre aquí su alma con una transparencia que conmueve. Y dice en el primer verso: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Qué significa esto, hermanos? Es mucho más que una frase bonita. Es una declaración de dependencia total. Levantar el alma es como poner tu corazón sobre el altar. Es decirle a Dios: aquí estoy, con todas mis cargas, mis temores, mis anhelos, mis luchas internas, y te lo entrego todo porque confío en ti. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos aprender esa entrega hoy? Porque muchos dicen creer en Dios, pero siguen cargando con sus propias angustias, sin rendírselas al Señor. Luego David continúa: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Esta es una súplica de alguien que ha sido probado, que ha pasado por la burla, por la traición, por la persecución, pero que aún así se aferra a la fe. Porque cuando tú te apoyas en el Señor, Él no permite que tus enemigos se burlen de ti para siempre. Él vindica a los suyos en su tiempo perfecto. David sabe esto, y por eso clama: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Aquí hay una confesión profunda. Aunque Él es rey, no se cree autosuficiente. Reconoce que necesita dirección, que hay caminos que parecen rectos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Por eso pide que sea Dios quien le enseñe la senda verdadera.
Y aquí aprendemos nosotros también que no importa cuán alto hayas llegado, cuán sabio o experimentado creas que eres, siempre necesitamos que Dios nos guíe. Sin su luz, estamos perdidos. Encamíname en tu verdad y enséñame. Qué poderosa oración, porque no le está pidiendo a Dios solo que lo bendiga, sino que lo forme, que lo transforme por medio de la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. David, sin conocer aún al Mesías en carne, ya estaba clamando por una revelación que apunta directamente a Cristo. Aleluya. Él dice luego: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Esto es clave. David no apela a su propia justicia, sino al carácter de Dios. A veces nosotros nos acercamos a Dios como si Él nos debiera algo, como si nuestras obras fueran suficientes. Pero David nos muestra que el verdadero clamor nace de reconocer que necesitamos la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Y cuando dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, está tocando una fibra profunda, el arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros aún cargamos con las culpas del pasado? Pero David nos enseña que podemos pedir al Señor que borre nuestras transgresiones por amor a su nombre. Y aquí hay una verdad gloriosa: bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Escucha bien, amado hermano o hermana. Dios no se aleja del pecador arrepentido. Al contrario, Él se acerca para enseñarle, para redimirlo, para transformarlo. No importa cuán lejos hayas caído, si vienes a Él con humildad, Él te levantará. Luego David dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, lo cual nos recuerda que la fidelidad de Dios está disponible para quienes también caminan en obediencia. No podemos esperar cosechar bendiciones si sembramos desobediencia. Y cuando David ora: mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados, no lo hace desde una posición de merecimiento, sino desde una profunda humildad. Él sabe que Dios no solo es capaz de librarnos de enemigos externos, sino del enemigo más peligroso, el pecado que mora dentro de nosotros. Y en los versos finales encontramos una promesa hermosa: el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esto no es para cualquiera, es para los íntimos, para los que se apartan del mal, para los que caminan en reverencia. ¿Quieres recibir dirección divina, revelación, propósito? Entonces cultiva una vida de temor santo al Señor. Dios no revela su voluntad a los indiferentes, sino a los que le buscan de corazón. Y por último, David clama: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y con esto nos enseña que la oración no puede ser solo personal. Debemos interceder por el pueblo, por la iglesia, por la nación. Porque un corazón conforme al de Dios no solo busca su propio bienestar, sino también el bien de los demás. Amados, el Salmo 25 no es solo una oración antigua, es una guía viva para todo creyente que quiere caminar en integridad, ser dirigido por Dios, recibir perdón y mantenerse firme en medio de la adversidad. Pueblo de Dios, que el Señor les fortalezca y les bendiga grandemente. Hoy el Espíritu Santo nos conduce a sumergirnos en otro manantial de sabiduría divina, un clamor encendido, una oración ferviente, un canto que brota desde lo más profundo del alma angustiada, pero también confiada, el poderoso Salmo 28. Este salmo es una joya escrita por el rey David, ese hombre que sabía qué era correr del enemigo, esconderse en cuevas y aún así levantar los ojos al cielo con fe inquebrantable. David comienza este salmo con un grito cargado de necesidad.
A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí. Escucha esa súplica. Mira el corazón de este siervo. No está hablando con indiferencia ni religiosidad, sino con urgencia, con quebranto. Él clama, no susurra. Clama como alguien que sabe que solo en Dios está su auxilio. Lo llama roca mía, porque entiende que Dios es su fundamento, su estabilidad, su refugio, y le ruega, no te desatiendas de mí, como diciendo, Señor, si tú no me escuchas, ¿quién lo hará? Si tú guardas silencio, ¿qué será de mí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, clamando en medio del silencio, esperando una respuesta que parece tardar? Pero el Salmo 28 nos recuerda que Dios oye a los que le claman con corazón sincero. David continúa con esta expresión estremecedora. No sea que dejándome tú, yo venga a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Él está diciendo, Señor, si tú me abandonas, estoy perdido. Si tú no me respondes, es como si ya estuviera muerto. Qué profunda es esta conciencia de dependencia. Hoy en día muchos quieren a Dios como un complemento, como un agregado espiritual. Pero David sabe que sin Dios no hay vida, no hay esperanza, no hay salida. Y así debemos vivir tú y yo, no como cristianos autosuficientes, sino como hijos que reconocen, Señor, tú eres mi oxígeno, mi pan, mi dirección, mi todo. Por eso Él dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Alza las manos, no por rito, sino como señal de rendición, de súplica, de adoración. Cuando uno alza las manos al cielo, está diciendo con el cuerpo, no tengo nada, no soy nada, pero tú eres todo. Y David, aun en medio de su clamor, no pierde la reverencia, se dirige al santo templo, reconociendo la majestad de Dios, su santidad, su grandeza. Luego lanza una petición poderosa. No me arrebates con los malos y con los que hacen iniquidad. Oh, sí, David entiende que aunque vive en medio de un mundo corrupto, él no quiere ser contado entre los malvados. Qué gran enseñanza para nosotros, Iglesia. No podemos permitir que el sistema de este mundo nos arrastre con su maldad, su doble ánimo, su religiosidad vacía. David dice, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Eso es hipocresía. Personas que aparentan amor, pero tienen intenciones ocultas. Y David pide, dales conforme a su obra y conforme a la malicia de sus hechos. Él no está pidiendo venganza personal, sino justicia divina. Pide que Dios trate con los impíos conforme a sus caminos, porque sabe que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Es más, dice con firmeza, porque no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. ¿Lo ves? El problema de los malos no es solo su conducta, sino que ignoran a Dios, desprecian su obrar, endurecen su corazón. Y David reconoce que el juicio viene sobre los que rechazan la gloria de Dios. Pero ahora, en medio de esta tensión entre súplica y justicia, David hace un giro glorioso en su espíritu y se convierte en adorador. Exclama, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Aleluya, no dijo, ojalá me escuche, sino, oyó. ¿Ves la fe? ¿Ves la certeza? Él confía en que su oración ha llegado al cielo, porque el que clama con fe termina adorando con gozo. Ahí está el secreto. No basta con clamar. Hay que creer que Dios escucha. Y luego viene esta perla. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Esto es una explosión de fe y gratitud. David reconoce que no es fuerte por sí mismo, sino porque Dios es su fortaleza. No se defiende solo, sino que Jehová es su escudo, y porque confió, fue ayudado. No antes, no después.
Cuando confiamos, viene la ayuda. Cuando decidimos creer, aunque no veamos nada, entonces el cielo se mueve a favor nuestro. Y la reacción del salmista es hermosa. Se gozó mi corazón. Mira el cambio. Empezó clamando con angustia y termina cantando con alegría. Así es la oración de fe. Transforma la atmósfera interna antes de que cambien las circunstancias externas. Después suplica: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. David reconoce que hay juicio para los impíos, pero clama a Dios que lo aparte, que lo preserve. Él no quiere tener parte con aquellos que se deleitan en la violencia, en la corrupción, en la maldad, y vuelve a afirmar su carácter. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Observa el equilibrio. Él camina en integridad, pero no se confía en su propia fuerza. Sabe que necesita redención y misericordia. Sabe que la integridad no es suficiente, sino es sostenida por la gracia de Dios. Y termina con una declaración de victoria y de fe. Mi pie está en lugar recto. En las congregaciones bendeciré a Jehová. ¡Qué final glorioso! Su pie no está en terreno movedizo, no está tambaleando. Está firme porque está plantado en la roca que es Cristo. Y desde esa firmeza puede alabar con libertad, sin condenación, sin temor, con gozo verdadero. Amada Iglesia, este Salmo 26 nos enseña que vivir en integridad no es una carga, es un deleite. Nos muestra que la adoración verdadera fluye de un corazón limpio, que la presencia de Dios es la recompensa de una vida recta y que caminar en verdad nos lleva a bendecir al Señor en medio de su pueblo con alegría. Que hoy puedas decir como David: júzgame, oh Jehová, no con temor, sino con confianza, sabiendo que si caminas en su luz, su gracia te sostendrá, su misericordia te guardará y su gloria te envolverá. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amada Iglesia, pueblo de Dios, siervos y siervas del Altísimo, hoy el Señor nos llama a detenernos en uno de los salmos más poderosos, más intensos, más esperanzadores que haya escrito el rey David. Un canto de fe, una declaración de guerra espiritual, una poesía sagrada que vibra con cada palabra como si fuera un grito del alma que ha aprendido a confiar en su Dios. Hoy meditamos en el glorioso Salmo 27 y abrimos este texto con una de las declaraciones más firmes y alentadoras de toda la Escritura. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aleluya. Cuánta seguridad brota de esta sola frase. David no está preguntando en duda, sino proclamando en certeza. En medio de las tinieblas del peligro, cuando todo alrededor parece inseguro, él reconoce que Jehová es su luz, su guía, su faro en medio de la tormenta. Y no solo eso, sino también su salvación, su rescate, su protector, su escudo. Por eso se atreve a desafiar al miedo y dice con fuerza: ¿de quién temeré? Es como si dijera: que se levanten los enemigos, que se agite el infierno, que murmuren los hombres, pero yo no temeré, porque mi Dios es más grande que todo lo que se levanta contra mí. Y continúa: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oh, gloria a Dios. David no se apoya en su ejército, ni en su corona, ni en su experiencia como guerrero. Su fortaleza no está en sus capacidades, sino en el Señor. ¿Y tú, amado hermano, amada hermana, en qué estás confiando hoy? ¿En tus recursos, en tu preparación o en el brazo fuerte de Jehová? Porque cuando Él es tu fortaleza, puedes enfrentar cualquier batalla con paz en el corazón. Luego David recuerda sus experiencias pasadas, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes.
Ellos tropezaron y cayeron. Dios mío, esto es testimonio vivo, no es teoría. David habla como alguien que ha pasado por la guerra, por la traición, por las noches de llanto y soledad, y ha visto a Dios levantar bandera de victoria a su favor. ¿Tú también has tenido enemigos? ¿Has tenido noches donde sentiste que te devoraban las circunstancias? Entonces, este salmo es para ti, porque David nos está recordando que el enemigo puede planear, pero si Dios está contigo, ellos tropezarán y caerán, no prevalecerán. Después dice algo aún más impactante. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mira esa fe. No está diciendo que el peligro no exista. Reconoce que hay guerra, que hay oposición, que hay enemigos, pero a pesar de todo eso su corazón no tiembla. ¿Por qué? Porque está sostenido por algo más profundo que las circunstancias, la confianza en Dios. Y entonces revela el secreto de su fuerza. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué corazón tan apasionado por la presencia de Dios. No pide riquezas, ni fama, ni venganza contra sus enemigos. Pide estar cerca del Señor, habitar con Él, contemplar su hermosura y buscarle en su templo. Esto nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual viene de la intimidad con Dios. ¿Quieres vivir sin miedo? Entonces habita en su presencia. No solo visites la iglesia los domingos, haz de su presencia tu hogar.